Muy buenas noches y bienvenidos a todos a la nueva charla de la campaña Gatos Online. El día de hoy nos encontramos con el doctor Rubén Gatti desde Argentina, el cual nos va a dar una charla muy interesante, aquí lo tenemos en pantalla, acerca de renal crónico en gatos. Él nos va a dar esta charla, obviamente en unos minutos, vamos a esperar que se conecten más personas para poder comenzar con la transmisión. Ante todo, quisiera agradecer a todos los usuarios y presentes por permitirnos poder dar este tipo de charlas. Recuerden que estamos con las campañas online. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a tener otra charla con el doctor mexicano Miguel Villa. Él nos va a dar una charla muy interesante acerca de rompiendo paradigmas en hemogramas de gatos. Así que no se lo pueden perder porque estamos realizando bastantes sorteos. Recuerden que el día de hoy también estamos con el sorteo en premios de más de $800 en premios con el link. Obviamente que se tuvieron que haber registrado. Si aún no lo tiene, igualmente están en la página de Isprovev para que se puedan registrar y así participar en el concurso. También les recuerdo que en el transcurso de las semanas, aparte de las campañas online de Gatos Online, vamos a estar realizando otro tipo de temas y más. Así que deben de estar muy atentos a las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, para que así puedan estar informados de los temas que vayamos a tratar. Ante todo, le doy la bienvenida al doctor Gatti. Por supuesto, es un placer tenerlo aquí en esta transmisión en vivo para que nos dé una charla muy interesante y obviamente quisiera que nos cuente un poquito de su experiencia en el ámbito de la veterinaria para que los auspiciantes puedan obviamente conocer un poco más de usted. Doctor. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí. No sé, allá creo que también, sí, también es de noche en Sí, Ecuador, también ¿no? buenas noches. Estamos También. 7 de la noche ya. Ok. Bueno, como dijiste, bueno, mi nombre es Rubén Gatti, soy médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y soy especialista en medicina felina. Hace más o menos, hace 20 años creamos en la Argentina la Asociación Argentina de Medicina Felina, con lo cual empezamos a trabajar un poco con este tema de la medicina felina. Y en ese momento decíamos, bueno, la medicina felina es la actividad del futuro, y bueno, resulta que el futuro ya es hoy, o sea, hoy ya estamos con una gran cantidad de pacientes felinos en las veterinarias. Ya hay veterinarias de gatos en muchos lugares, en muchos países, tanto en Estados Unidos como en Europa, como también aquí en Argentina tenemos. Y bueno, o sea, si bien los gatos van creciendo cada vez más, van ocupando un lugar muy importante como animal de compañía. Exacto. Una cosa que siempre quiero aclarar es que mi apellido es verdadero, no es un nombre artístico. Muchos me preguntan si yo me puse ese apellido, no, es así, es el apellido Gatti, es un apellido italiano y bueno, y a mí me tocó ese apellido, ¿qué va a ser? Gatti, por ahí Eso. tenemos. Claro, se ve que Similitud. mis antepasados italianos también le gustaban los gatos, así que sería por eso que se pusieron ese apellido. Bueno, no sé, tenemos una hora, ¿no? Para hacer la charla. Exactamente, tenemos una hora, ya tenemos varias personas conectadas, le están enviando saludos. Bueno, muchas gracias. Mayli les envía saludos, también Danito Zambrano, Ok, Juan muchas Carlos gracias. Enrique, que es un placer tenerlo aquí esta noche para que nos dé la charla. Igual les recuerdo, no se olviden que vamos a realizar lo que es el sorteo en $800 en compras, así que deben de registrarse o los que ya están registrados y participando, muy bien. Y los que no, obviamente, les recuerdo que deben ingresar al link para poder ingresar al sorteo, obviamente, y poder participar, ¿ok? Entonces, doctor, ¿qué le parece si ya podemos comenzar? Bueno, cómo no.
Vamos con la introducción del tema. a poner la pantalla. Porque ya tenemos más personas conectadas, igual ya también tenemos preguntas que esas las haremos al final de la transmisión, así que pueden hacer todas sus preguntas en los comentarios, porque les recuerdo que al final se las va a leer y van a poder ser contestadas por el doctor Gatti. Bueno, se está viendo mi pantalla que dice enfermedad renal crónica felina. Hola. No. No se ve. No sale. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo de vuelta. A ver. Okay. También no se olviden que en la parte inferior de su pantalla van a estar saliendo unos comentarios, en lo cual tienen que estar muy atentos los anuncios, porque obviamente para que estén más informados de todo lo que se va a realizar en esta charla, ¿ok? Así que estén muy atentos a los anuncios que se están publicando en ese momento en la pantalla, ¿ok? ¿Ahora se ve la pantalla? No. No. Bueno. algo está pasando raro. A ver. Esperemos, vamos a provocar, a hacerlo de vuelta. Una vez más, igual tenemos un poquito de tiempo hasta que se sigan conectando las personas. Así que como que estamos... Yo estoy poniendo share screen. Acá me dice que puedo compartir. Ajá. Y en teoría, a ver, ¿ahí se ve algo? Sí, ahí se ve. Dice enfermedad renal crónica. ¿Se ve eso? Sí. Ah, bueno, muy bien. Ya comenzó la presentación, ya. Muy bien. Bueno, entonces largamos. Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica en el gato y, como ven, un pequeño subtítulo que es salvando nefronas. La idea siempre en esta enfermedad, como vamos a ver ahora en el desarrollo, la idea es que vayamos tratando de cuidar las nefronas que quedan cuando el gato entra en la situación de la enfermedad renal crónica. Yo siempre digo que la enfermedad renal crónica es uno de los 4 jinetes del apocalipsis de la geriatría felina, o sea, es una de las enfermedades en la cual va a morir el gato finalmente, porque es una enfermedad típica de la etapa geriátrica de los gatos. Las otras enfermedades son la cardiomiopatía hipertrófica, el hipertiroidismo y las neoplasias. La importancia clínica está dada en que es una enfermedad muy importante, o sea que está muy presente, tal es así que de un 30 a un 50% de los gatos de más de 15 años tienen la enfermedad, es 5 veces más presente, está 5 veces más presente que en los perros. Y haciendo un conteo de los pacientes, se calcula que son un 10% de los pacientes totales que llegan a un consultorio, y que esto va en aumento por la sencilla razón de que en todo el mundo los gatos van en aumento y además van teniendo cada vez más edad, o sea, van viviendo mucho más tiempo. Entonces, cuando viven más tiempo, aparecen estas enfermedades que son enfermedades de la tercera edad o de la geriatría, y por lo cual vamos a ver cada vez más gatos en los consultorios con enfermedad renal crónica. Hay 2 formas, así a grandes rasgos, que sería una forma adquirida, que es una forma que se adquiere durante la vida del gato, que comienza en la edad media y después se traslada hacia la edad avanzada. Y hay otra forma que es hereditaria y entonces son problemas ya específicos que se producen por alteraciones genéticas
que se presentan en forma más temprana en la vida del gato, como es en este caso la que se está marcando acá, este gatito que tenemos a la derecha, que es un gato abisinio, que tiene una de esas enfermedades. Hoy no vamos a hablar de eso, solo vamos a hablar de la enfermedad renal crónica adquirida durante la vida del gato. El promedio de inicio de esta enfermedad en los gatos es de 7,4 años, o sea que ahí normalmente se han empezado a detectar que estos gatos comienzan a tener los problemas renales de a poco, o sea, se va iniciando la enfermedad. Muchas veces esto no quiere decir que vaya a haber signos en esa etapa, sino que los signos clínicos van a aparecer más adelante. Una buena noticia es que los gatos tienen una mayor sobrevida con la enfermedad, o sea, la enfermedad es más lenta en su desarrollo, y que si tenemos la posibilidad de hacer un buen diagnóstico en forma temprana, vamos a tener un gato que va a ir evolucionando lentamente, más lentamente todavía, y lo vamos a tener como paciente durante muchos años. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? Antes se la llamaba también insuficiencia renal crónica. Bueno, es un conjunto de alteraciones que van ocurriendo en el riñón, que van destruyendo la masa renal y que llega a un punto en que ya no es suficiente para las funciones que tiene que desarrollar el riñón. En términos específicos decimos que es una enfermedad donde hay una azotemia renal, o sea, hay un aumento de las sustancias nitrogenadas y hay una dilución de la orina. Estas mediciones, que son básicamente la urea y la creatinina, se tienen que dar por lo menos 2 o 3 veces en el término de 4 semanas o más, para que ya, digamos, estemos con la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es irreversible y además es progresiva, o sea que en la medida que nosotros, que el gato sigue con esa enfermedad, va avanzando y cada vez se va empeorando, digamos, ¿no? Pero no obstante eso, podemos tener gatos que llegan a edades muy altas con esta enfermedad si hacemos un buen manejo de la misma. Hay que tener en cuenta que esto cambió con el tiempo. La creatinina consideramos que es el marcador, digamos, de la enfermedad renal crónica, el marcador más clásico, y que el 1,6 es el valor máximo de, digamos, de normalidad, entre paréntesis, después vamos a ver que no hay tanta normalidad, pero digamos que es el punto de partida de la enfermedad. Es importante que esto se tenga en cuenta porque en muchísimos laboratorios todavía dan otros valores de creatinina, ¿no? Hay laboratorios que dicen que es 2, 2,2 o 1,8. Entonces, esto está ya reglamentado, digamos, y está aceptado desde hace 20 años que tiene que ser 1,6. Así que, por favor, a los laboratorios con los que ustedes trabajen, denle este dato, que la normalidad es hasta 1,6. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad renal? Lo que ocurre es que hay una pérdida de tejido renal. El riñón es un órgano que tiene muy bajo poder de reparación y de regeneración. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez que alguna de las estructuras renales, como los túbulos, glomérulos, el intersticio renal o la circulación renal, o sea, todo lo que es la vasculatura renal, cuando se lesiona alguno de estos elementos, hay un leve poder de reparación, pero que en general no va a ser muy importante, no es el del hígado, por ejemplo,
En el riñón, estas lesiones, si son pequeñas, se pueden recuperar, pero si no son muy pequeñas, lo que va a terminar es con la pérdida de la nefrona. O sea, el riñón tiene esa particularidad, pero para compensar eso, lo que tiene el riñón es un exceso de nefronas. Entonces, el riñón tiene mucha cantidad de nefronas que, digamos, tienen nefronas de sobra, por lo cual se pueden perder una cantidad de nefronas en el término de la vida del gato, pero que claro, se llega a un punto de la pérdida que es tan importante que entonces ya ahí deja de cumplir patologías que se han dado, que pueden ocurrir, algunas más importantes, otras menos, o sea, algunas más letales que otras, pero bueno, hay virosis, enfermedades bacterianas, alteraciones vasculares, bueno, puede haber cálculos, puede haber neoplasias, por supuesto, puede haber lesiones por fármacos nefrotóxicos, lesiones oxidativas, inmunomediadas, se habló algo de a veces algunas vacunas podrían producir lesiones, y tóxicas como los lirios, que son terriblemente tóxicos para los gatos y son prácticamente mortales si los gatos llegan a comer la flor o alguna parte de la planta porque le destruye el riñón inmediatamente. Se ha llegado a decir que hasta el agua de los floreros, que si la toma el gato, donde hubo lirios, podrían morir. Bien, así que hay que tener mucho cuidado con los lirios. Las congénitas y hereditarias, como dijimos, para nombrarlas nada más, es el riñón poliquístico o PKD y la amiloidosis fundamentalmente. Esto, por supuesto, no lo vamos a hablar en esta charla. Bien, ¿qué ocurre cuando comienza una enfermedad renal? Hay una serie de consecuencias metabólicas que se van a ir produciendo con el tiempo y que todo eso se va a ir sumando a un cuadro general que va a ir provocando cada vez más problemas. Entonces van a subir las sustancias nitrogenadas en la sangre, va a haber una dilución de la orina, va a haber una hipergastrinemia, la gastrina es una hormona producida en el estómago, va a haber una acidosis metabólica, una hipopotasemia, puede haber hipertensión, no en todos los casos, pero es bastante frecuente. Puede haber anemia a medida que avanza, acá vamos viendo como cuando se va avanzando la enfermedad, van apareciendo cada vez cosas más nuevas, más importantes y alteraciones metabólicas. Y una hiperfosfatemia que también va a complicar mucho el cuadro. Estas dos últimas alteraciones, que son la anemia y la hiperfosfatemia, son ya cuando aparecen, indican que hay realmente ya un compromiso muy importante del riñón. Hace 20 años, como dijimos, en el año 2000, una sociedad que se llama IRIS, que es la Sociedad Internacional de Interés Renal, determinó que había 4 estadios en la enfermedad renal. El estadio 1, bueno, los determinó a través de la creatinina, ¿no? Entonces, el estadio 1 es un estadio donde hay menos de 1,6 miligramos por decilitro de creatinina. El estadio 2 está entre 1,6 y 2,8, y estos dos estadios normalmente son asintomáticos, o hay síntomas muy leves que si los propietarios no son personas muy despiertas, generalmente no se van a dar cuenta. Después viene, bueno, el estadio 3, que va de 2,9 a 5 miligramos. Esta ya es una fase urémica. Y el estadio 4, que es la fase terminal, con más de 5 miligramos de creatinina plasmática. O sea, este cuadro es importante tenerlo en mente porque un poco nos va a dar la situación. O sea, cuando nosotros tengamos un paciente y hagamos la medición de la creatinina, no, de acuerdo a este cuadro vamos a tener un poco la situación de cómo está ese gato con respecto a la enfermedad renal.
Además, hay una subclasificación por proteinuria y por presión arterial. ¿Qué significa esto? O sea, que haya una subclasificación no quiere decir que todos los casos tienen proteinuria y presión arterial, sino que algunos gatos, y en distintos estadios, no son, digamos, no se correlaciona esto, pueden tener proteinuria y algunos pueden tener presión arterial. Y algunos pueden tener todo también, por supuesto, son los menos favorecidos. Pero estas son cosas anexas que van a complicar un poco la evolución de la enfermedad. Pero lo importante es que nosotros sepamos y tengamos el concepto de que estos estadios están dados por la creatinina plasmática. Para entender bien el tema del 1,6, porque a veces uno, digamos, y explicárselo a los dueños también es importante para que lo visualicen bien. Supongamos que la masa renal total son 400.000 nefronas, esto alguien lo dijo alguna vez, no sé si las contó, pero bueno, total que no le vamos a discutir, ¿no? Si son 400 o 500, no importa. El tema es así. Nosotros tenemos en un principio los 2 riñones con la masa total de nefronas y ese gato está funcionando perfectamente. Si hacemos una creatinina, les da menos de 1,6. Le puede dar, qué sé yo, 1, 1,2 o 0,8, no importa, pero va a ser siempre menos de 1,6. Ahora, este gato a lo largo de su vida va a sufrir distintas alteraciones, como dijimos antes, procesos vasculares, alguna infección, inclusive algún cálculo que pueda alterar alguno de los riñones, y bueno, y va a ir perdiendo masa renal, o sea, va a perder un 10%, un 20%, un 30%, 40%, 50%, y a pesar de que pierda, por ejemplo, un 50%, la creatinina le sigue dando menos de 1,6. Pierde un 60, pierde un 70, y recién ahí, cuando medimos la creatinina, nos va a dar más de 1,6. O sea, fíjense que la creatinina nos está avisando que hay un problema renal, pero nos está avisando tarde, bastante tarde. O sea, cuando solo nos queda un 30% de riñón. Entonces, lo que ocurre es que antes la creatinina no tiene la capacidad de avisar que está perdiendo menos, o sea, que está con una pérdida de un 20, un 30, un 50%. Recién pasa del 1,6 cuando se perdió el 70%. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno encuentra un valor de este tipo, por ejemplo 1,8, 1,9, no es que ahí recién empieza la enfermedad, sino que el gato ahí solo le queda un 30% de riñón. Bien, hay otro marcador. Bueno, esto es lo mismo que más o menos que dijimos antes. Tenemos la creatinina hasta un 70% da 1,6. Cuando se pierde ya, nos queda un 30%, es el estadio 2. Cuando nos queda un 20%, él es el estadio 3. Y con un 10% es el estadio 4, con más de 5 miligramos de creatinina. Como vemos, es un valor que nos avisa tarde. Actualmente se ha encontrado otro valor, otra sustancia, que es la SDMA, que reacciona, digamos, o nos da un aviso a partir de que se ha perdido el 30% del riñón. Esto es interesante, la dimetilarginina simétrica, porque, bueno, podemos encontrar antes la enfermedad. Y bueno, y esta sustancia también se puede meter dentro del cuadro de los estadios con distintos valores. Se ha determinado que lo normal es que haya menos de 14 microgramos por decilitro,
Pero yo lo que quiero que me entiendan es una cosa. Cuando el gato ya está en el estadio 2, que tiene más de 1,6 de creatinina, ya ahí es lo mismo tener o no tener la SDMA. O sea, ya sabemos que está en el estadio 2. Hay alguna variante que puede aparecer, si la SDMA está más alta, más baja, pero ya sabemos que el gato está en el estadio 2. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la SDMA? Bueno, como vemos acá, es controlar gatos que son asintomáticos y con creatinina normal. O sea, lo ideal sería que podamos medir esta sustancia en gatos, por ejemplo, a partir de los 5 o 6 años de edad, que estén normales o supuestamente normales. También se pueden chequear pacientes que tengan algún tipo de lesión renal vista por ecografía o por análisis de orina. En ese caso, por ejemplo, nosotros hacemos una ecografía por cualquier otra razón y vemos que hay riñones pequeños o con mala definición córtico-medular o con una alteración de la pelvis renal, pero ese gato quizás nos da menos de 1,6 de creatinina, porque a lo mejor no perdió el 70%, pero a lo mejor perdió el 40% o el 50% de su masa funcional. Bueno, pacientes que pasaron una enfermedad renal aguda o una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, y ver en qué situación quedó ese riñón. Por ejemplo, típicamente gatos que tuvieron una obstrucción uretral durante 2 días, 1 o 2 días, y que eso provocó una insuficiencia renal aguda, o gatos que comieron lirios y no llegaron a morirse, y entonces también hay que ver, podría servir para saber en qué situación está. Bueno, y otros pacientes que tengan signos, como por ejemplo poliuria y polidipsia, pero que su creatinina dé normal. O sea, todos estos son pacientes que están normales o más o menos normales, que tienen creatinina normal también, y ahí la SDMA nos podría dar un dato de que hay algún tipo de lesión, de que ha comenzado ya a tener algún tipo de lesión. Después, a partir del estadio 2, como les dije, es lo mismo tomar la creatinina que la SDMA. Bien, ¿cuáles son los signos clínicos de la enfermedad renal crónica? Recuerden que vamos de la creatinina de 1,61 a 5, ¿no? O más de 5, por supuesto, pero los estadios estarían hasta ahí. Bueno, vamos a tener al principio nada, como dijimos, los primeros 2 estadios casi no hay nada de signos clínicos. Pero con el tiempo, como esto es progresivo, van a ir apareciendo decaimiento, deshidratación, poliuria, polidipsia. Eso podría estar en forma más temprana, pero también hay que explicarle a los dueños que se fijen en ese dato o en esa situación, porque la mayoría de los dueños no le da mucha importancia. Y es más, algunos creen que es normal o es bueno que tomen mucha agua, ¿no es cierto? Como a nosotros los humanos nos bombardean con que hay que tomar 3 litros de agua por día y que con eso somos todos sanos y hermosos, la gente piensa que los gatos son iguales y no es así. Los gatos normalmente no tienen que tomar mucha agua. Así que si hay un gato con poliuria y polidipsia, está teniendo obviamente una alteración que habrá que descubrir cuál es. Bien, pueden aparecer vómitos, pérdida de peso. Este es un dato interesante que tampoco casi nadie se da cuenta hasta que el gato perdió la mitad de su peso. Bueno, pueden aparecer infecciones urinarias dentro de todo este proceso. Y la anorexia que va a aparecer más hacia el final de esta patología, y que lo pongo así bien en grande porque es una alteración bastante complicada y es muy difícil de manejar. Bueno, algunos otros signos como ojos secos y hundidos por la deshidratación, el manto opaco, fea
presencia del gato. Y si los palpamos, muchas veces vamos a encontrar los riñones pequeños e inclusive deformados. Otros signos van a aparecer más tardíamente, que son consecuencia de las otras alteraciones que acompañan a la enfermedad renal. Por ejemplo, va a haber anemia con signos de mucosas pálidas, anorexia, debilidad. Puede haber hipertensión, como ya nombramos, entonces ahí podemos encontrar hemorragias retinales, cardiomiopatías, infarto cerebral. Puede haber hipocalemia o hipopotasemia, esto va a dar debilidad muscular, ventroflexión. Acidosis metabólica, que nos va a dar anorexia, vómitos y letargo. La hiperfosfatemia, que nos va a dar resorción ósea, calcificación de tejidos blandos. Bueno, y como dijimos, también hay posibilidad de que haya muchas infecciones urinarias. El diagnóstico laboratorio va a ser, como dijimos en un principio, a nivel de sangre, la creatinina más de 1,6 y en la orina la densidad menos de 1035. Podemos hacer una relación proteína-creatinina urinaria que nos va a decir si hay proteinuria o no en ese caso. Pero recuerden que los gatos no son animales que van a tener mucha proteinuria, porque la patología del gato es tubular, no es como en el perro, que es más de origen glomerular. Con el tiempo va a aumentar el fósforo, como dijimos, a más de 6 miligramos por decilitro. El potasio puede bajar a menos de 3,5. Podemos tener anemia también a lo largo de este proceso. Puede haber un pH de la orina menor de 6 por la acidosis metabólica y podemos encontrar, bueno, como dijimos, la proteinuria y a veces cilindruria también, como es la foto que mostramos acá, que indica que hay destrucción de los túbulos renales. Bien, entonces, como dijimos, los dos primeros estadios del IRI son prácticamente asintomáticos, o sea que es muy difícil que venga un propietario de gato y nos diga, doctor, mi gato me parece que tiene un problema renal, porque no van a tener ningún síntoma. Entonces, y aquí es una de las cosas más importantes de esta charla, que quiero que todos se les grabe y que si es posible, si tienen un papelito al lado, lo anotan. La única forma de hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica es hacer el hallazgo en un análisis de rutina. Esto yo siempre digo es uno de los más importantes chips de gato que se puede tener. O sea, chip de gato quiere decir los conocimientos que tenemos que tener de la medicina felina. Entonces, como el gato no va a tener signos clínicos, si nosotros no hacemos el diagnóstico a través de un análisis de sangre, nunca vamos a saber que ese gato es un enfermo renal. Entonces, el concepto básicamente es que todo gato de 7 a 10 años como máximo tiene que ser controlado por un análisis de sangre. ¿Eso qué significa? Que bueno, cualquier gato que venga a partir de los 7 u 8 años, tenemos que ofrecerle o recomendarle al propietario que tiene que hacer ya un análisis de sangre de rutina para ver cómo está en general. Ahí pueden aparecer distintos problemas, por ahí, problemas hepáticos, problemas de anemias, o nos puede aparecer una creatinina de 1,8, 1,9, y el gato no va a tener ningún signo clínico, pero nosotros vamos a saber que ese gato ya está en un camino o en una carrera que se llama enfermedad renal crónica. Por supuesto, si podemos medir la SDMA, mejor. Pero como todavía no está al alcance de todo el mundo, y es un análisis muy costoso, nos seguimos manejando con la creatinina. El que la pueda hacer, el que tenga el aparato y la pueda medir, bueno, me parece bien, va a ser un dato más. Pero bueno, por lo menos la creatinina sí que está al alcance de todo el mundo, puede ser ya un punto de partida para hacer este diagnóstico.
Aquí quería mostrarles rápidamente cómo se saca sangre de la vena yugular para que se animen a hacerlo. Es muy sencillo. La mayoría de los gatos se les puede hacer sin tranquilizante, sin nada. Y si el gato es un poco difícil, entonces se le da un sedante y se saca también sin problema. Esta es una de las posiciones que se usa, que sería sentado. Hay otra variante que sería con el gato acostado en la camilla. El propietario le tiene las dos patas y el veterinario con un ayudante las saca de la yugular. Primero pelamos la zona y también doblamos un poquito la aguja en un ángulo de 45 grados para que sea más fácil. Como ven, la extracción tardó 30 segundos. Es muy rápida, se obtiene muy buena cantidad de sangre y el gato normalmente, si no es un gato muy miedoso, se queda tranquilo y no hay ningún problema. Bien, el segundo chip de gato es que tenemos que llegar nosotros antes que la crisis urémica. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, es un poco un complemento del anterior, que no tenemos que esperar que la gente venga con un gato al consultorio que está con anorexia, deshidratado y con un aliento urinoso terrible. Y bueno, ese gato está en una crisis urémica y eso significa que va a tener una creatinina de 6, 7, 10. Bueno, o sea, no tenemos que esperar que pase eso para hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer las mediciones cuando el gato está sano o aparentemente sano. Bien, las ecografías nos van a ayudar mucho, sobre todo para hacer algunos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, neoplasias, quistes, litiasis, isquemia. Vamos a ver la forma, el tamaño. Recuerden que un tamaño normal de riñón de gato es 4 por 3, más o menos. También las radiografías pueden ser útiles, sobre todo si hay cálculos, por ejemplo. Pero bueno, básicamente el método más específico sería la ecografía. Un gato con una enfermedad renal crónica normal, con una evolución normal, es un gato como por ejemplo, Michelle, que es una gata hembra de 18 años, y bueno, los riñones se van achicando, fíjense los tamaños, 2,7 por 1,7, el derecho, el izquierdo 2,6 por 1,9, o sea, son riñones pequeños, y sin definición corticomedular, como ven, es una bolita pequeña sin ninguna cosa, casi no tiene nada adentro, o sea, está todo fibrosado. Bien, entonces llegamos acá, ya hicimos el diagnóstico, de alguna forma tenemos la situación que el gato tiene una enfermedad renal crónica. Entonces vamos a tener dos situaciones. O el gato lo descubrimos nosotros y entonces tiene una enfermedad compensada y progresiva, y este es el gato ideal que podemos atender porque es un gato que todavía tiene algo de nefronas, o sea, tiene un 30%. Con eso podemos hacer una serie de maniobras de cuidar y salvar esas nefronas y mantenerlas vivas el mayor tiempo posible. La otra situación que va a aparecer es un gato que tenga una crisis urémica, que es una enfermedad descompensada, una agudización de la falla renal. A veces estas agudizaciones pueden retrotraerse y volver a la normalidad. Ahí hay que hacer un tratamiento de urgencia. No vamos a hablar de este tema porque lo que yo quiero enfocarme es que hagamos las cosas bien y encontremos la enfermedad renal y la vayamos llevándola adelante en la mejor forma posible. Bien, ¿cómo vamos a hacer un tratamiento inicial con un gato que tiene más de 1,6? Pongámosle 1,7, 1,8, 2, 2,3, bueno, o sea, con valores todavía
relativamente bajo de creatinina. Este gato está normal, no tiene síntomas clínicos, apenas podría tener poco de polidipsia y poliuria si el dueño es un poquito vivo y se da cuenta, o sea, si es observador más que nada. Este gato come bien todavía, su dieta normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este gato? Bueno, ya vamos a empezar a trabajar con este gato como clínico, ¿no es cierto? Vamos a pasar a una dieta geriátrica o renal. Le vamos a agregar un combo de omega 3 más antioxidantes, más vitamina E, D y C. Vamos a controlar la hidratación, esto es muy importante. Estos gatos por la polidipsia y poliuria pueden estar deshidratados. Recuerden que nunca la polidipsia cubre los valores de poliuria, o sea, todos los gatos que tienen poliuria están deshidratados porque no llegan a tomar la cantidad que necesitan. Tenemos que controlar para ver si hay o no proteinuria. Recuerden que no es obligación que haya proteinuria en el gato, algunos tienen, otros no. Tenemos que controlar los pesos ya desde ese momento, porque estos gatos vienen bajando, perdiendo peso, y lo van a seguir haciendo a lo largo del resto de su vida. Y podemos usar como apoyo algunas sustancias, unas que se llaman lisados renales, y otra posibilidad es usar las células madres, que, bueno, son cosas, las células madres son nuevas, estamos usándolas, todavía no hay digamos, una definición científica, pero hemos visto que da buen resultado. Y los lisados renales son como unos predecesores de las células madres de hace muchos años atrás que se vienen usando. Bueno, por supuesto, si hay alteraciones del hemograma, de la bioquímica sanguínea, ya tendríamos que también comenzar a hacerlo. Pero básicamente, como les digo, gato que nosotros descubrimos que tiene más de 1,6 de creatinina, ya tenemos que empezar a trabajar con ello. Cambiar la dieta, agregar los omega 3 más antioxidantes y controlar las otras cosas. Y si es posible, ya en ese momento indicar si ustedes tienen la posibilidad de usar los lisados renales o si tienen un laboratorio que trabaje con células madres, ya es el momento ideal para aplicar las células madres. Bien, el manejo dietético, dijimos, son dietas generalmente o para gerontes o renales que tienen básicamente varias, digamos, características. Lo más importante es que tienen una restricción de fósforo importante, una reducción del sodio, un aumento del potasio por si, digamos, aparece la hipopotasemia. Generalmente se les agrega omega 3 y antioxidantes también y tiene un pH urinario neutro. Ojo, por supuesto, no confundir las dietas renales con las dietas urinarias, ¿no? O sea, creo que los veterinarios ya tienen bien ese concepto. Y además otra cosa, todo gato que llegue a una enfermedad renal comiendo alimento urinario, se le tiene que eliminar inmediatamente y pasar a la dieta renal. El alimento urinario puede ser mortal para un gato con enfermedad renal crónica porque produce acidosis y la enfermedad renal crónica también produce acidosis, o sea que estaríamos empeorando esa situación. Hay dos ensayos clásicos de Elliot que se comparó gatos con dietas normales y dietas renales y se vio que en los dos casos, esto fue al principio cuando se desarrolló la dieta renal. Entonces fue como digamos, como un estudio como para decir, bueno, la dieta renal es útil. Y realmente en estos dos casos, los gatos que comían renales vivieron 2 veces más que los gatos que comían el alimento normal. O sea que les dio el doble de tiempo de vida solo el alimento. Bien, otra de las cosas que se nos van a plantear es la hiporexia o la anorexia. La anorexia generalmente está dada por varias
de las alteraciones que produce la enfermedad renal, no es una sola, sino que la uremia produce anorexia, la gastritis, la deshidratación, la anemia, la acidosis, la hipopotasemia y la hipertensión, todo eso produce anorexia. Así que, por supuesto, hay que tratar de controlar todas estas alteraciones para que el gato vuelva a tener apetito. Además, hay que estimularlo con dietas húmedas, que son más palatables, se pueden calentar para mejorar el olor y el sabor, y solo van a cambiar, si es que el gato ya nos viene de entrada con anorexia, no hay que cambiarle en ese momento la dieta, porque lo peor que hay es cambiarle la dieta a un gato que está con anorexia. Sí podemos ofrecerle, como les digo, las dietas húmedas como para que arranque a comer, y después, una vez que esté comiendo normalmente, ahí pasar a la dieta renal en forma muy gradual, en 1, 2 o 3 semanas. Así que esta sería un primer manejo de la anorexia. En segundo lugar, si el gato sigue con la anorexia, tenemos que usar estimulantes del apetito, que en general los que han dado mayor efectividad son la mirtazepina y la mianserina, que son ansiolíticos, pero que también, por otro lado, estimulan el apetito. Estamos usando también en este momento el CBD, que es el aceite de cannabis, que también da un poco ayuda y mejora también el ánimo de los gatos. Y también hay otra droga que se llama capromorelina, que es un agonista de la grelina, que es un estimulante del apetito, que se está usando en Estados Unidos para perros y prontamente parece que van a sacar la versión para gatos. Por supuesto, hay que controlar todo lo que sean alteraciones de la boca que puedan provocar dolor o dificultad para comer, por lo cual sea esa otra de las causas de que el gato no quiera comer. Bien, una de las cosas que dijimos que se iba a producir a lo largo de esta enfermedad es que va a haber una gastritis por hipergastrinemia. La hipergastrinemia, como dijimos, es una hormona del estómago que produce o estimula la formación del ácido clorhídrico. O sea que va a tener una gastritis por ácido clorhídrico. Esto nos va a dar anorexia, vómitos y a veces sangrado también por ese lado, del sangrado gástrico. Y entonces ahí tenemos que usar los antagonistas H2 como la ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o protectores gástricos como el sucralfato. También está indicado el maropitán, que tiene un efecto central y además es analgésico, con lo cual también digamos que es bastante efectivo en esta situación. Recuerden también que dijimos que hay que controlar bien la hidratación de estos gatos. Lamentablemente todavía no tenemos otra forma de medir la deshidratación, sino es con el pliegue cutáneo y la presencia de los ojos secos y hundidos, así que eso es muy subjetiva, pero bueno, todos más o menos con un poco de práctica hacemos el pliegue en la piel y vemos si baja rápido o más o menos lento. En estos gatos es importante ofrecer más agua en distintos lugares de la casa, o sea, lo ideal en un gato es que tengan por lo menos 3 bebederos en distintos lugares de la casa, ofrecer, quizás si al gato le gusta la leche, podría ser una forma de estimularlo a que tome líquido. La leche es una buena fuente de agua, yo siempre digo, es agua saborizada, porque tiene 88% de agua, más o menos. Y si esa leche le llegara a producir diarrea, que sería la única contraindicación, se la puede diluir más con agua
Y o sea, porque nuestro objetivo es que tome agua, así que no hay problema. Si al darle el gusto el gato la toma con más gana, mucho mejor. Bueno, también aumentar la cantidad de alimentos húmedos o mojar los alimentos secos. Bueno, bebederos, si le gusta al gato el agua que corre, bebederos con agua que circula también. Bien, y si no se arregla con todo eso, hay que ir a la fluidoterapia, que se hace con Ringer, con lactato, por vía subcutánea. O sea, esta es la enfermedad típica donde tenemos que usar la vía subcutánea. En general, la vía subcutánea yo la uso en todos los gatos, salvo que estén en shock. O sea, si están en shock, por supuesto hay que usar la vía endovenosa. Pero todo el resto del universo de la patología felina se puede usar la vía subcutánea sin ningún problema. No hay que usar fisiológica cloruro de sodio y tampoco hay que usar glucosada al 5%. Así que este es un tercer chip de gato, no solo para la enfermedad renal, sino para todas las patologías del gato. Hay muy pocas indicaciones para la fisiológica de cloruro de sodio y ninguna para la glucosada al 5%. Bien, la aplicación subcutánea es muy fácil, sencilla, se puede hacer en la casa del propietario, por eso que no hace falta para nada retener el gato en la veterinaria, que es algo contraproducente, es muy estresante, así que esto se le puede mandar, por ejemplo, un enfermero a la casa para que le haga el tratamiento o eventualmente explicarle al dueño cómo se hace y si tiene un poquito de valentía el dueño, lo puede hacer él mismo sin ningún problema. Bien, hablamos de la proteinuria, dijimos que un tercio, bueno, no lo dijimos, pero lo digo ahora, un tercio de los gatos solamente con enfermedad renal crónica tiene proteinuria. Así que, ojo, que no es una cuestión permanente en los gatos. Se mide a través de la relación proteína-creatinina urinaria. Si está en más de 0,4, se considera proteinuria. Y también hay que tener en cuenta que hasta ahora muchas de estas cosas que se toman, estos valores y los conceptos, son más de medicina humana que se traspasan al gato. Pero últimamente, en los últimos años, con todo lo que se llama medicina basada en evidencia, se ha visto que hay muchas cosas que todavía no están comprobadas o que hay cosas que están comprobadas que no funcionan, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de la proteinuria, según Barthes, que es uno de los más famosos nefrólogos, dice que no hay evidencia que reducir la proteinuria favorezca la progresión de la enfermedad renal. De todos modos, es bueno reducirla por una cuestión también de del estado clínico. El control se puede hacer. En principio se ha visto que los ácidos grasos omega 3 ayudan a bajar la cantidad de proteinuria porque disminuyen un poco la hipertensión glomerular. Y si con esto no es suficiente, entonces usaríamos los bloqueadores de la angiotensina como el telmisartán. Esto sería lo ideal para manejar la proteinuria. Bien, la anemia es otro de los problemas que van a aparecer con el tiempo. En general, como dato principal es que puede bajar la eritropoyetina, pero no solo es la única causa. También se sabe que la vida de los eritrocitos baja dentro de una enfermedad renal, que puede haber pérdidas gastrointestinales, como dijimos antes, puede haber déficit de hierro por una consumo bajo de alimentos, o sea que hay una serie de cosas que pueden pasar. En general la eritropoyetina va a faltar en los últimos estadios, ya en un estadio 3 avanzado, ahí es donde se puede empezar a notar. O sea, si nosotros tenemos una anemia en un estadio 2, no es por falta de eritropoyetina, ahí está pasando otra cosa. Así que lo primero que hacemos siempre es suplementar el hierro con sulfato ferroso, vitamina B, buena alimentación
Y bueno, si con todo eso no mejora, entonces sí vamos a la eritropoyetina, que es de uso humano, y que la indicamos cuando el hematocrito está entre 15 y 20%. La eritropoyetina se usa a 100 unidades por kilo, subcutánea 1 a 3 veces por semana, y además, por supuesto, siempre hay que dar hierro y que el gato esté comiendo bien, porque la eritropoyetina no es la que, digamos, estimula la formación, pero la médula necesita la materia prima para formar los glóbulos rojos, ¿no? Bien, la eritropoyetina tiene una contra, que es que puede producir anticuerpos que la bloqueen. Entonces, hay que tener cuidado y usarla, digamos, lo más tarde posible dentro del cuadro. Hay otra eritropoyetina que se llama darbepoyetina, que, bueno, no está en muchos lugares, por eso, digamos, es una segunda opción. Si ustedes la tienen, podría ser la primera opción, por supuesto. Y bueno, tiene la ventaja de que produce menos reacción de anticuerpos. Bien, otra alteración que vimos es que puede haber hipertensión. La hipertensión está en el orden del 60-70% de los gatos con enfermedad renal crónica. Se considera hipertenso a partir de uno de 160, pero ya ahí todavía se puede manejar con la dieta un poco, que tiene bajo sodio, pero ya con más de 180 milímetros de mercurio ya hay que medicar. Una posibilidad también es que hagamos fondo de ojo para ver si hay lesiones oftálmicas, como puede haber, por ejemplo, hemorragias, puede haber desprendimientos de retina, o sea, hay varias alteraciones que pueden producirse en los ojos, así que usar el oftalmoscopio es una muy buena práctica. Yo, todos los gatos que entran al consultorio, hago una visión del fondo de ojo, aunque no soy oftalmólogo, pero bueno, trato de ver si hay alguna cosa distinta o anormal, entonces sí lo puedo derivar a un oftalmólogo. Y un signo que puede ocurrir también es la anisocoria. ¿Por qué? Porque puede haber un desprendimiento de retina total que haga que ese ojo quede ciego. Entonces, el ojo que queda ciego queda con una midriasis y eso va a hacer que ese gato de ese ojo no vea más y entonces hay que, bueno, o sea, es un signo de atención si es que no hemos hecho los controles de la presión. La presión se controla con los aparatitos de presión, que actualmente hay varios de distinto tipo. Hay que tomarlos varias veces. A veces hay gatos que están muy nerviosos, como en este caso, por ejemplo, esta gata fue muy, digamos, interesante porque tomándole sobre la camilla daba valores altos y después la pusimos dentro de su bolso. Esta era una mochila con la cual se trasladaba la gata y le tomamos ahí adentro y la presión bajó a la normalidad. Así que hay que buscar la forma de que el gato no esté muy asustado o, digamos, estresado. Claro. La droga que se tiene que usar es la amlodipina, que funciona muy bien en el gato. Bueno, la hipopotasemia es otra de las alteraciones que dijimos que pueden aparecer. Es cuando el potasio baja de 3,5 miliequivalentes por litro. Y ya con valores de 2,5 aparece una polimiopatía hipocalémica. Es ahí donde el gato tiene la ventroflexión, debilidad muscular, marcha rígida. Eso produce también anorexia, hilio paralítico e inclusive puede producir colapso y muerte. Bueno, la forma de manejar esto es usar suplementos de potasio como gluconato o citrato de potasio. Bien, y la hiperfosfatemia es otra de las alteraciones que puede ocurrir. Generalmente es un indicador del progreso de la enfermedad.
generalmente aumenta también cuando ya se perdió el 85% de la función renal y va paralelo a también el aumento de la creatinina. La hiperfosfatemia se trata con quelantes del fósforo, se empiezan a dar a partir de que haya más de 6 miligramos por decilitro de fósforo. Y bueno, estas sustancias son el carbonato de calcio, el clorhidrato de sebelamer, hidróxido de aluminio, sucralfato, por ejemplo. Bueno, todos estos ayudan, hay que darlos con la comida porque estas sustancias se tienen que mezclar con la comida para que se retenga el fósforo en el tubo digestivo y no se absorba. Bueno, ya vamos terminando. Sí, doctor, justamente vamos a hacer unas preguntas que me acaban de llegar para poder que usted las pueda contestar y obviamente así ya dar culminación a la charla. Bueno, me faltan 2 cositas más. Si me das un minuto más, lo terminamos. Claro, no se preocupe. Sí. Ok, bueno, las infecciones urinarias, dijimos, son importantes. Perdón. Entonces hay que tenerlas en cuenta haciendo controles de orina con cultivos y antibiogramas. Entonces, para resumir, el diagnóstico lo vamos a hacer con los signos clínicos, un aumento de la creatinina y una disminución de la densidad urinaria. En segundo paso, vamos a llegar a los diagnósticos complementarios con la ecografía, cultivo y antibiograma de orina y controles de presión arterial y de tiroides. Siempre es importante controlar la tiroides. Los controles durante la enfermedad renal van a ser cada 3 o 4 meses normalmente, con sangre y orina. Ahí vamos a ver la evolución y el control de la T4. Y con los exámenes físicos, peso, hidratación, cultivo, enfermedades que se agreguen, etc. Quería comentarles este caso nomás para que vean la diferencia que hay entre hacer el diagnóstico precoz y hacerlo tardío. Esta gata, Minú, la fuimos chequeando durante muchos años, ven, desde el año 2013. Estos son los valores de creatinina y la fuimos llevando y recién en el año 2018 tuvo la primera crisis urémica. O sea, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que si nosotros no hubiéramos hecho nada con esta gata, recién nos enterábamos en el 2018 que tenía una enfermedad renal. Y nos hubiéramos perdido 5 años de haber tratado a esta gata y haberle hecho consultas, análisis, darle la medicación y haberla mantenido durante todo ese tiempo en un buen estado de salud. O sea, esto es lo que significa que no hay que esperar a la crisis urémica y que hay que tratar de diagnosticarla lo antes posible. Entonces, encontremos la enfermedad renal antes de la crisis urémica, haciendo análisis de orina, ecografía, controlando hipertiroidismo, hipertensión y la SDMA. Entonces, todo esto se va a hacer a partir de análisis de rutina de los 7 a 10 años de edad. Y como manejo, vamos a hacer la protección renal, dieta, omega 3, controlar hipertensión, proteinuria, hiperfosfatemia y usar células madres si están a nuestro alcance, mejorar la calidad de vida, controlando todos los signos clínicos y lograr una buena conexión con el propietario porque, como vimos, estos gatos van a estar en tratamiento durante por lo menos 5 o 6 años. Bueno, acá sí, terminamos. Ok, muchas gracias. Vamos a las preguntas. Sí, justamente vamos a las preguntas para que nos han hecho varios en los comentarios. Tenemos de Tefi García Carrera. Nos dice si un gato cachorro pueden diagnosticarle problema renal. ¿Se recomienda hacerle un examen de sangre para que pueda salir de la duda? Bueno, cualquier gato puede tener problema renal, de cualquier edad. Inclusive, como dijimos antes, a ver si puedo, acá está. Bueno, o sea, hay enfermedades renales congénitas, así que hay gatos que van a tener enfermedad renal desde el nacimiento, pero en general se van a manifestar a una mediana edad, o sea,
de los 3 años en adelante. También puede haber gatos, como dijimos, que sufran una intoxicación o que tengan una infección muy importante a nivel de los riñones, y entonces eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida del gato. Ok. Tenemos Por supuesto, otra pregunta. hay que hacerle los análisis, ecografía, bueno, todo lo que tenemos a nuestro alcance para hacer el diagnóstico. Ok. Listo, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Gabriela. Nos dice, ¿cómo controla la proteinuria y a qué dosis en caso de que agregue medicación? Bueno, eso estaba en la charla, ya les dije. Si hay proteinuria, podemos utilizar como primer medida los ácidos omega 3, que ya vienen en el alimento y que además se lo podemos dar en forma externa a través de medicación directamente. Y si eso no es suficiente, podemos usar el telmisartán, que, bueno, la dosis estaba ahí en la charla, ahora no me la acuerdo, pero esas serían las dos indicaciones para controlar la proteinuria. Ok, doctor. Acá tenemos otra pregunta de Nexar Daniel. Nos dice, ¿se considera que el SDMA debe ser una prueba en la que el paciente se encuentre sin alteraciones, neoplasia o deshidratación? ¿Qué experiencia tiene usted sobre eso respecto al tratamiento que debe ser enfocado a la prevención, o sea, a la búsqueda de factores de riesgo? Bueno, yo ya lo comenté, el SDMA es una sustancia que tiene la ventaja de poder ver o encontrar gatos que aparentemente están sanos, pero que ya han perdido una parte de su masa renal. O sea, esa es la función principal de la SDMA. El tratamiento ahí sería de protección renal. Por ejemplo, podríamos usar las células madres en ese caso. Ya podríamos usar los omega 3 más antioxidantes. O sea, hay que pensar una cosa, no existe ninguna droga o sustancia química que ayude a las células renales. O sea, no existe. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer manejos generales, de ayuda general del organismo, y un poco lo que ha surgido en estos últimos años, que sería usar las células madre. Pero después no hay ninguna medicación que actúe dentro de las células renales. Así que lamentablemente el riñón, como dijimos, es un órgano que tiene bajo nivel de reparación, y tampoco tenemos externamente nada para ayudarlo en ese sentido. Ok. Vamos con una última pregunta, ¿ok? Hay sí, varias, pero no. vamos con una última, ¿ok? Marina Duarte nos pregunta, ¿qué hace cuando tengo como única alteración la densidad urinaria sin proteinuria y creatinina está bien? Bueno, ahí hay que buscar alguna otra posibilidad, o sea, obviamente sería una buena, digamos, posibilidad hacer la SDMA. O sea, hay gatos que pueden tener baja densidad. En general es raro, porque la densidad el gato la mantiene bien por mucho tiempo. Pero si la densidad está baja y es algo persistente, ojo con eso, porque a veces puede haber un episodio accidental que la densidad bajó, pero que después se normalizó. Así que, como dije al principio, para encasillar a un gato en una enfermedad renal, tenemos que tener por lo menos 2 mediciones en el término de un mes para saber que esa alteración se está manteniendo en el tiempo. Y no podemos hacer ningún cambio con una sola medición. Entonces, si esa medición se mantiene en el tiempo, esa alteración, entonces, y la creatinina está normal,
y si buscamos una SDMA y nos da normal también, entonces el problema no es del riñón, tiene que haber otra alteración. Ok. Listo, doctor. Bueno, Tenemos aquí otras preguntitas, pero ya por el tiempo ya se nos complica un poquito continuar con las respuestas de las demás preguntas. En todo caso, todos los usuarios estén muy atentos porque recuerden que vamos a hacer con el sorteo y con los anuncios que se han publicado durante la transmisión. Damos las gracias al doctor Gatti, gracias por la presentación el día de hoy, ha estado excelente y los bueno, usuarios muchas se han gracias. quedado muy atentos y obviamente les ha encantado la participación y lo esperamos ver en una próxima transmisión. Bueno, cómo no, con mucho gusto y bueno, me alegro, o sea, me ha dado mucho gusto estar en esta charla y espero seguir, yo sé que en Ecuador tengo muchos amigos, así que seguramente nos seguiremos viendo o por la vía online o espero que en algún momento también personalmente. Bueno, les mando un saludo a todos y bueno, estoy a la disposición de ustedes. Por supuesto, recuerden que ya tenemos el doctor a la disposición. Cualquier otra preguntita también él nos ayudará con las respuestas de las mismas. Así que muchas gracias a todos los participantes de esta transmisión. No se olviden que el próximo lunes tenemos una cita con el doctor Villa. Así que no se olviden, los esperamos. Hasta pronto. Chao, doctor. Muchas gracias. Chao.